Que Dios les bendiga en gran manera. Y muchas veces se nos brindan oportunidades de dar un mensaje claro de salvación. Y hoy el título del mensaje dice: la justificación. Si usted se pone a pensar, alguna que otra vez se ha tenido que justificar. Ha hecho cosas que están mal y ha tenido que usar diferentes estrategias para justificarse. Y yo les voy a contar unas breves historias antes de terminar. Pero les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Vamos a estudiar aquí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién tiene esa esperanza? Si yo le preguntara hoy, ¿tiene esa esperanza? ¿Está completamente seguro? Yo le voy a dejarlo por ahí y les voy a contar unas breves historias de las que me pasaron esta semana, pero vamos a seguir leyendo. Deje ahí con el dedo marcado. Esta semana fui a buscar, teníamos los 2 primeros días de la semana feriados, y fui a un proveedor que tengo en La Paz a buscar unas cosas que Marianela necesitaba. Y fui hasta allí y ahí justo encuentro por un negocio que estaban haciendo a un señor que pertenece a una denominación de una iglesia y a un señor que pertenecía a la denominación de la iglesia. Ninguno de los dos sabía que yo conocía a los dos. Pero resultó ser que cuando llegué yo los conocía a ambos, los saludé a los dos. Y entonces este señor tuvo un problema X, que no importa, y pasó un tiempo preso por un problema que tuvo. Y entonces me hizo hincapié. Este acá, me hablaba de una persona, este fue uno de los que me dio la espalda. Y ahora, como me precisa, viene a hacer un negocio conmigo. Adelante de la persona. Dice, yo iba a la iglesia y traté de incorporarme de vuelta. Y él fue uno de los que no me permitía la entrada. Siendo, dice, que hizo un gran desfalco. Dice, había una fábrica que se llamaba antes La Positiva de Dulce. Hizo un desfalco importante, dice. Y mira, ahora él es el que pone las reglas. Entonces yo le dije, tenía que intervenir, pero de una manera media justa para todos, porque a veces no era fácil la situación. Y entonces le digo, lo que uno tiene que aspirar es a buscar a tener esa gratitud que tenía David con Dios. En un momento, allí David consigue el arca del pacto y arma una fiesta impresionante. Y arma la fiesta y en un momento estaba tan contento y tan alegre que termina bailando en calzones. La historia es así. Estaba con tanta alegría, tenía tanta alegría y estaba tan entusiasmado que termina bailando en calzones. Pero pasa otra cosa. En un momento ve a una muchacha que le gustaba mucho y le entusiasma. Entonces, ¿qué hace? La va y la captura para él. Tiene relaciones con ella, la muchacha queda embarazada. Lo voy a poner en el contexto de la actualidad. En el contexto de la actualidad,
Un hombre tiene relaciones con una mujer que no es su señora y la deja embarazada. Lo podemos ver un futbolista con alguna modelo, un alto mando del país donde uno vive, presidente, cualquier cosa. Y lo podemos ver, pero sucede algo en esta historia. No solo hizo esa macana, sino que esa macana la subió de nivel. Porque esa muchacha de la que dejó embarazada tenía un marido, al cual mandó adelante en la guerra y hizo retroceder a los que lo acompañaban para que lo matara. La historia, haciéndosela un poco más corta para no darle todos los detalles, es así. Pero resultó ser que un día llega allí un profeta, que le llaman de los profetas menores, a visitarlo, a David, y le hace una historia, le cuenta, pensar que había un hombre que tenía mucha cantidad de ovejas. Pero ¿sabe lo que hizo? Dice, agarró, dice, el corderito del único que tenía un corderito solo, le sacó el corderito al que la tenía. ¿Qué te parece, David? Y David estaba enojadísimo. Y este hombre le dice, ¿sabes qué? El hombre de esa historia eres tú. ¿Qué hizo David? Podía haber hecho matar al profeta. Estaba en sus manos y tenía la posibilidad. ¿Y quién más iba a saber? Lo podía haber hecho. ¿Sí? Pero David llega a ser reconocido por Dios por el corazón que él tenía. En el Salmo 51 escribe un montón de plegarias y escribe una canción dedicada a que se equivocó, pero que estaba arrepentido con Dios. Él estaba arrepentido de lo que había hecho, pero estaba arrepentido realmente. Porque también tenemos una historia en Hechos capítulo 5 de una gente que tenían unos bienes inmuebles. La Biblia no aclara cuánto tenían, pero se ve que había sido una suma importante de dinero. Y agarran con esa misma suma de dinero y dicen, bueno, la vamos a donar para la iglesia. Y van, llevan la plata, la empujan, dicen, bueno, esta es la plata que vamos a donar. La historia es de un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira. Ponen allá la plata, pero en esa plata ellos hacen trampa, porque se quedan con la mitad. Dice, vamos a poner de acá para allá y esta otra la guardamos por las dudas. Las quedamos nosotros. Y de hecho, primero fue el marido a llevarla y después la mujer es confrontada allí y la mujer contesta exactamente lo mismo. O sea, habían quedado combinados los dos. Y allí le dicen, ¿ves? El que se están llevando es tu marido y ahora te toca a ti. Tenemos dos maneras. Podemos ser como Ananías y Zafira o podemos actuar como David. ¿David hizo pecado? Sí, pero su corazón, ¿cómo era? Conforme al que Dios quería. Se equivocó y se equivocó mal, hizo las cosas mal, pero Dios igual lo tiene allí. De hecho, cuando viene Jesús y llega por primera vez, le dicen, hijo de David. Es reconocido. Tienen memoria de él, como uno podría leer allí en Hechos 11 y ve los héroes de la fe, y algunos podríamos mirarlo y decir, pero hay algunos acá que eran medios bandidos. Lo podemos mirar desde nuestra perspectiva y creer que era así. Pero qué bueno es que nosotros podemos dar un mensaje de arrepentimiento, decir que Él perdona y perdonó nuestros pecados cuando Él, como dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en cual estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No estar por lo que nosotros podemos hacer, ni nosotros podemos hacer una cosa, ni podemos estar acusando al otro,
Porque en este caso eran dos personas y uno capaz que se equivocó, por eso terminó preso, y el otro, que no lo dejaba entrar a la iglesia, había hecho algo mucho más grande, pero tuvo la suerte de no ir preso. Entonces, ¿quién estuvo mejor? Entonces, hay que aprender a reconocer. Y yo les hice una breve historia, y después vamos a seguir leyendo, y le voy a decir, le dice, había una vez un muchacho que tenía por ahí 10 años, ese muchacho. Ese muchacho estaba preparando la tarea de la escuela. Recuerdo que estaba estudiando la tabla del 4, ese muchacho que les voy a contar. Pero a ese muchacho le gustaba mucho mirar un programa de televisión, pero mucho. Y a las 5 de la tarde estaba mirando ese programa y estaba mirando. Y estaba. Resulta que en un momento llega el padre del muchacho. Llega a la casa y el padre, este muchacho, ni bien escucha llegar al padre, apaga la televisión y sigue estudiando. Y el padre le pregunta, ¿estuviste mirando televisión? Dice, no, no estuve mirando televisión. Y el padre le vuelve a preguntar, como en la historia de Ananías y Zafira, porque le volvió a repreguntar, ¿estás seguro que no me estás mintiendo? Y le vuelve a preguntar, ¿de verdad me estás diciendo la verdad? Le dijo el muchacho, sí. Y el padre hizo algo. Antiguamente los televisores no eran como los de ahora, igual los de ahora calientan las fuentes, pero tenían un tubo de rayos catódicos, se llaman, que calentaba mucho. Entonces el padre tocó atrás del televisor y se dio cuenta que el muchacho le estaba mintiendo. El muchacho de esa historia soy yo. Entonces yo se las conté y también les aclaré que el muchacho de la historia había sido yo. Digo, y les puedo contar cantidad de cosas en las cuales todos nos hemos equivocado, pero acá se nos enseña que tenemos una gracia, que no es por lo que nosotros podamos hacer de bueno o malo, que se nos enseña que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, porque acá aclara, nosotros podemos hacer lo que queremos para hacer abundar la gracia. Pablo dice, de ninguna manera. Pero que acá nos aclara, dice, nosotros aquí, vamos, Romanos 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su gran amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Y cuánto nos hace falta entender? Es que debemos ser sumamente agradecidos
agradecidos, porque Él ya nos hizo. Quiero que den vuelta 2 hojitas para adelante en Romanos 8, 28. Vamos a leer. ¿Qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que, conforme a su propósito, han sido llamados. Porque los que antes conoció, márquenlo, también los predestinó, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para aquel que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso podemos hacer cosas que están bien, podemos hacer cosas que están mal, pero no nos podemos poner a poder clasificar si alguien puede o no puede ir a un lugar. No podemos, yo le hice también otra breve historia de una vez en una ciudad que se llama Isilda, de un señor que estaba atajando a la gente para que no entrara a la iglesia. Su fin era ese. Entonces había ido una muchacha de la cual la atajaron para que no entraran y el pastor salió a felicitarlo. Y eso me quedó siempre en mi memoria, por qué habían hecho eso. ¿Con cuánto gozo? Porque no hay, la historia dice que allí había 100 ovejas, pero faltaba una. Pero cuánto gozo hubo cuando fue encontrada y la trajeron. Hubo mucha alegría. Y qué bueno es que cada uno de nosotros pueda brindar ese mensaje sabiendo de ser agradecidos y decir, Padre, por todo lo que tú has hecho. Gente que se quedó allí en leer las cosas y con esa lectura decir, bueno, me parece que de esta manera y toman ser árbitros de una situación. Y qué bueno es que nosotros podamos mostrar el amor de Dios que habita en nosotros. Porque eso es donde tiene que habitar. Como en esa historia que yo le traje brevemente de David. David en un momento estaba contento por haber llevado el arca del pacto. Pero David cuando metió la pata, y la metió en grande, él podía haber hecho lo que él quisiera. Era jefe de Estado en ese momento. Nadie podía decirle ni rebatirle si quería matar allá al profeta para que nadie se enterara de lo que había hecho. Pues no, su corazón era agradable ante Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros, que nosotros seamos agradables y que nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, sea como en el Salmo, que entremos por las puertas con acciones de gracia. Que Dios les continúe bendiciendo.